Las calles de Latinoamérica están llenas de vida, de música que resuena hasta la madrugada, paisajes imposibles y personas que convierten cada rincón en algo inolvidable. Pero hay historias que nunca aparecen en los libros turísticos. Historias enterradas entre noticias olvidadas, expedientes manchados y recuerdos que muchos preferirían borrar. Porque detrás de algunas sonrisas, se ocultaban monstruos reales. Personas que caminaron entre todos sin llamar la atención, mientras dejaban un rastro de miedo imposible de olvidar. Esta noche recorreremos 4 países de Latinoamérica, y conoceremos a 4 asesinos seriales que transformaron la realidad en algo mucho más aterrador que cualquier película. A finales de los años 90, una historia comenzó a extenderse por las montañas cercanas a San Cristóbal, Venezuela. Rumores extraños, personas desaparecidas y restos humanos encontrados en zonas boscosas. Al principio, muchos pensaron que se trataba de casos aislados. Pero pronto, las autoridades descubrirían algo mucho más perturbador. Detrás de todo estaba un hombre llamado Dorángel Vargas. Un hombre silencioso, delgado y aparentemente inofensivo, que vivía aislado entre cuevas y zonas montañosas. Los habitantes de la región lo conocían como alguien extraño, pero nadie imaginaba lo que realmente hacía cuando desaparecía entre los bosques. Con el paso del tiempo, comenzaron a encontrarse restos humanos cerca de los lugares donde Dorángel solía esconderse. La investigación llevó a las autoridades directamente hasta él. Cuando finalmente fue detenido en 1999, confesó haber asesinado a varias personas en situación vulnerable. Pero eso no fue lo que más impactó al país. Durante los interrogatorios, Dorángel admitió haber practicado canibalismo con algunas de sus víctimas. Según declaró, elegía ciertas partes del cuerpo porque eran más blandas. Las noticias provocaron horror absoluto en Venezuela. La prensa comenzó a llamarlo el Comegente, un apodo que rápidamente se convirtió en símbolo de terror en toda Latinoamérica. Las investigaciones revelaron que sufría graves trastornos mentales y vivía completamente aislado de la sociedad. Pasaba días enteros oculto entre montañas, sobreviviendo lejos de todo contacto humano. Pero lo más inquietante del caso es que muchas personas afirmaban haberlo visto caminar tranquilamente por la zona antes de su captura. Siempre estuvo ahí, a plena vista. Tras ser arrestado, fue enviado a una institución psiquiátrica debido a su estado mental. Y aunque el tiempo pasó, su historia jamás desapareció del imaginario colectivo venezolano. Porque incluso hoy, el nombre de Dorángel Vargas sigue siendo recordado como uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de Latinoamérica. En el año 2005, Perú comenzó a vivir una serie de asesinatos que parecían no tener sentido. Las víctimas no tenían relación entre sí. No existía un patrón claro. Y eso hacía que el miedo creciera todavía más. Las personas comenzaron a preguntarse una sola cosa. ¿Quién estaba detrás de todo esto? La respuesta llegaría poco tiempo después. Y su nombre era Pedro Pablo Nacada. Nacada era un hombre reservado, de comportamiento extraño y con una obsesión enfermiza por las armas y la violencia. Quienes lo conocían aseguraban que muchas veces hablaba solo y decía escuchar voces dentro de su cabeza. Pero nadie imaginó hasta dónde podía llegar. Según las investigaciones, Pedro Pablo Nacada comenzó a atacar personas al azar en distintas zonas de Lima. Utilizaba armas de fuego y actuaba de forma rápida, desapareciendo antes de que alguien pudiera reaccionar. El terror aumentó cuando comenzaron a aparecer mensajes y declaraciones donde aseguraba que tenía una especie de misión. Decía que estaba limpiando el mundo de personas malas. La prensa peruana rápidamente comenzó a llamarlo el samurái, debido a su apariencia, su descendencia japonesa y la frialdad con la que hablaba sobre los asesinatos. Cada nuevo crimen aumentaba el pánico en las calles. Nadie entendía quién podía ser la próxima víctima, porque aparentemente cualquiera podía convertirse en objetivo.
Finalmente, las autoridades lograron capturarlo después de seguir varias pistas relacionadas con los ataques. Durante los interrogatorios, Nakada mostró comportamientos erráticos y confesó escuchar voces que lo impulsaban a matar. Los especialistas concluyeron que sufría graves trastornos mentales, por lo que fue enviado a una institución psiquiátrica en lugar de una prisión común. Pero incluso después de su captura, el miedo permaneció. Porque el caso de Pedro Pablo Nakada dejó una idea inquietante en la mente de muchas personas. El verdadero terror no siempre tiene una razón clara. A veces, simplemente aparece. A finales de los años 90, algo extraño comenzaba a ocurrir en Alto Hospicio, una pequeña comuna al norte de Chile. Jóvenes desaparecían sin dejar rastro. Familias enteras recorrían calles, hospitales y estaciones de policía buscando respuestas. Pero durante mucho tiempo, nadie las escuchó. Las autoridades aseguraban que muchas de las adolescentes simplemente habían escapado de casa, que probablemente se habían ido por voluntad propia. Pero las desapariciones continuaban. El miedo comenzó a crecer en silencio, mientras madres y padres intentaban convencer al mundo de que algo terrible estaba ocurriendo. Y tenían razón. Detrás de las desapariciones se encontraba un hombre llamado Julio Pérez Silva. Un sujeto aparentemente normal, que se movía por la zona sin levantar sospechas. Según las investigaciones, utilizaba engaños y falsas promesas para acercarse a jóvenes vulnerables, especialmente adolescentes que vivían en condiciones difíciles. Una vez lograba ganar su confianza, las llevaba a lugares alejados donde cometía los asesinatos. Durante años, el caso estuvo rodeado de negligencia y abandono. Muchas familias denunciaron que nunca fueron tomadas en serio debido a la situación social de las víctimas. Pero todo cambió cuando comenzaron a aparecer restos humanos en zonas desérticas cercanas a Alto Hospicio. La magnitud del caso estremeció a Chile. Finalmente, Julio Pérez Silva fue capturado y confesó múltiples asesinatos, revelando uno de los episodios más oscuros en la historia criminal del país. El impacto fue enorme. No solo por la brutalidad de los crímenes, sino porque durante demasiado tiempo las víctimas fueron ignoradas. Y quizás eso fue lo más aterrador de todo. Porque mientras un asesino actuaba libremente, muchas personas simplemente decidieron no mirar. Durante los años 90, Uruguay parecía uno de los países más tranquilos de Latinoamérica. Las historias de asesinos seriales parecían lejanas, imposibles. Pero todo cambió cuando varias mujeres comenzaron a aparecer muertas en Montevideo bajo circunstancias extrañas. No había señales claras de robo. No existían conexiones evidentes entre las víctimas. Y el responsable parecía desvanecerse después de cada crimen. Detrás de todo estaba Pablo Goncalves. Un hombre joven, educado y proveniente de una familia acomodada. A simple vista, parecía alguien completamente normal. Esa fue precisamente una de las razones por las que tardaron tanto en sospechar de él. Según las investigaciones, Pablo utilizaba el carisma y la manipulación para acercarse a sus víctimas. Generaba confianza rápidamente y esperaba el momento adecuado para atacar. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos mediante estrangulamiento, una característica que hizo que la prensa comenzara a llamarlo el estrangulador de Carrasco. Con el tiempo, los investigadores notaron algo inquietante: Goncalves mantenía una actitud fría y calculadora incluso durante los interrogatorios. No mostraba desesperación. No parecía alterado. Era como si lograra separar completamente sus crímenes de la realidad. El caso causó un enorme impacto en Uruguay porque rompía por completo la imagen que muchos tenían de un asesino serial. No era alguien que viviera oculto o aislado. No parecía violento. Podía pasar desapercibido entre cualquiera. Finalmente fue condenado por múltiples asesinatos y se convirtió en uno de los criminales más recordados de la historia del país.
Pero su historia dejó una idea perturbadora. El verdadero peligro no siempre tiene aspecto aterrador, a veces sonríe, conversa y parece completamente normal. Latinoamérica está llena de vida, cultura y lugares increíbles, pero también de historias que nos recuerdan lo oscura que puede llegar a ser la mente humana. Detrás de cada uno de estos casos quedaron familias rotas, ciudades marcadas por el miedo y preguntas que todavía siguen sin respuesta. Porque al final, los monstruos no siempre existen solo en películas o leyendas. A veces caminan entre nosotros, hablan como nosotros, y se esconden detrás de rostros completamente normales. Tal vez ese sea el verdadero horror. Saber que el mal no siempre se ve aterrador, a veces simplemente pasa desapercibido. Si esta historia te estremeció, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana abrimos un expediente que desafía la historia y al silencio. Y recuerda, cuídate siempre, porque el verdadero horror no vive en la ficción, vive en la realidad. Nos vemos en el próximo caso.